En el último vídeo que he hecho, después de todo este tiempo desaparecida, hablaba, bueno, de temas de los que me gustaría hablar, y uno de ellos de lo que comentaba era, lo denominé heterosexualidad obligatoria y todo este tema, ¿no? Análisis de las relaciones. Pero después de darle muchas vueltas, me parece que no es exactamente eso de lo que quiero hablar, ¿no? Porque, pues sí, efectivamente, la heterosexualidad es uno de los grandes temas, pero me parece mucho, mucho más amplio, ¿no? Y de hecho, de lo que me gustaría hablar de verdad es sobre, en general, no sé cómo llamarlo, lesbianismo político, como queramos llamarlo, ¿no? Es decir, amor por las mujeres, porque me parece un término muchísimo, muchísimo, muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, no solamente quiero hablar sobre heterosexualidad, no solamente quiero hablar sobre qué nos pasa a las mujeres cuando estamos con hombres, analizar las relaciones, analizar las diferencias que hay entre mujeres que salen o que tienen relaciones con mujeres, digamos, o mujeres que tienen relaciones con hombres, etcétera. O solamente hablar de la agenda que nos marcan ellos, ¿no? De cómo es nuestra vida cuando estamos con ellos, que también. Pero quiero hablar de muchas más cosas, ¿no? Entonces quiero hablar mucho más sobre, en general, sobre mujeres. Y aquí es donde hago, este paréntesis para explicar el vídeo que va a venir a continuación. Pero bueno, sí me gustaría plantearme que el separatismo, o no solamente es la idea de que haya unas mujeres medio hippies, ¿no? Es como se suele entender, que deciden hacer una comuna y se van lejos supuestamente de la civilización, a vivir solas. Primero por la dificultad que eso tendría, a todos los niveles, pero sobre todo el económico, ¿no? Es decir, al final, no, bueno, el económico, el familiar, pues no sé, es decir, es muy difícil el separatismo completo y dejar de tener relación absoluta con los hombres, porque pues los hombres son, pues es posible que sea tu pareja, es posible que, pues no sé, que tengas relación con tu padre, con tu tío, con tu abuelo, que tengas hijos varones, yo qué sé, es decir, es muy complicado en realidad, ¿no? Que tengas amigos, hombres, o que tu jefe, no sé cómo decirlo, es decir, que los hombres están en todas partes, ¿no? Puede ser el tendero de la frutería a la que vas, por ejemplo. Entonces el separatismo completo es muy complicado. Entonces sí que quería hablar de darle una vuelta a este tema, porque no me parece que separatismo sea solamente eso. Es decir, lo mismo luego hay alguna compañera que ha leído muchísimo más que yo y que me corrige, pero bueno, en mi cabeza, en la idea que tengo yo sobre qué separatismo no solamente es eso, ¿no? Irse a vivir solo con mujeres, sino que me planteo, o decidir tener relaciones o favorecer solamente relaciones con mujeres, o relacionarte principalmente en espacios no mixtos, etcétera, sino que me parece que va muchísimo más allá. Entonces, de lo que quiero hacer una línea de vídeos, y por eso este vídeo es la introducción, es de recomendaciones de cultura creada por mujeres. Entonces, me parece bueno, me parece no, consumimos una cantidad ingente de cultura creada por hombres y creada supuestamente en muchos casos para nosotras, pero en la inmensa mayoría de veces está creada para ellos, ¿no? Es decir, consumimos mogollón de películas que son dirigidas y producidas por hombres, de series, incluso que no hay ni un solo personaje femenino, o los personajes femeninos no hacen nada, o son solamente un pretexto para que el personaje masculino se desarrolle porque la pareja o la chica que le gusta o lo que sea o le ignora o está en peligro o lo que sea, ¿no? Es decir, consumimos muchísima, eso, cine, series sobre hombres, escuchamos muchísima música solo hecha por hombres y con muchas de las letras que al final son siempre desde su punto de vista, yo que sé, canales de YouTube incluso, no sé, podcast, millones de ideas, ¿no? Entonces, me planteo que es interesante crear una línea de vídeos en la cual os recomiende es decir, que, insisto, no me gustaría que esto fuese solamente unidireccional, ¿no? Me gustaría muchísimo que me deis muchísimas recomendaciones, que podamos, no sé qué, si me recomendáis cosas, yo poder mandárselas a otras chicas o ponerlo en los stories de Instagram, o para que otras lo vean, o incluso que los comentarios de YouTube que pongáis comentarios, ¿no? Que otras puedan leerlo, es decir, me gustaría que esto fuese dinámico también, pero bueno, como al final esto es un canal de YouTube y yo puedo hacer lo que está en mi mano, no puedo controlar lo que vosotras queráis hacer o no. A mí sí me gustaría iros compartiendo, o hacer eso, líneas de vídeos en las cuales os recomiende, yo qué sé, música hecha por mujeres, eso, podcast, libros, no sé, pues eso, cultura creada por mujeres, porque al final eso también me parece separatismo, elegir. Por ejemplo, en mi caso concreto, personal, que no suelo hablar mucho de mi vida, ni voy a hacerlo mucho a partir de ahora, ¿no? Pero ejemplos concretos sí. Pues en mi caso, por ejemplo, hace ya años decidí que no iba a volver a leer a hombres, que no,
No, es decir, que he pasado muchísima cantidad de mi vida leyendo a hombres, todos mis libros favoritos estaban escritos por hombres, que eran 4, El Principito está escrito por un hombre, el personaje principal es un hombre, y no hay ningún personaje femenino, porque La Rosa se asume que es un personaje femenino, pero en realidad no lo sabemos. Todos los planetas a los que va, todos son hombres. La Joven de las Naranjas, que está escrito por un hombre, el protagonista es un hombre, y me parece, viéndolo, ¿no?, una vez que soy feminista, me parece una romantización del acoso. La Catedral del Mar, escrito por un hombre, el protagonista es un hombre, la inmensa mayoría de los personajes son hombres, y los personajes femeninos solo son pretextos para que los personajes masculinos se desarrollen, y además les pasa todo tipo de barbaridades, se normaliza la prostitución, se habla de mujeres madames como si fuesen ellas las que ejerciesen poder sobre otras, o sea, es horrible el tratamiento de las mujeres en ese libro, es horrible. Y luego el cuarto era La Sombra del Viento, también, o sea, escrito por un hombre, protagonista principal un hombre, y lo mismo, solamente hay 2 personajes femeninos, una para ser la que le rompe el corazón al protagonista y otra para ser la novia futura del protagonista, ¿no? O sea, no sé, claro, fue un shock tremendo cuando me di cuenta de eso, ¿no? De, hostias, o sea, es que tengo 4 libros favoritos, o sea, porque no soy capaz de elegir solo uno, y los 4 están escritos por hombres, personajes masculinos, los personajes femeninos no existen, ¿no? Es decir, al final, y aquí tomo una reflexión que se la he escuchado muchas veces a una querida amiga, que es el que al final las mujeres, cuando nos gusta leer, cuando nos gustan el cine, las series, lo que sea, necesitamos identificarnos con los hombres, porque si te identificases con las mujeres de las historias, sería horrible. En plan, nadie querría leer eso, ¿no? Nadie quiere, pues eso, por ejemplo, leer, yo qué sé, La Sombra del Viento, para ser clara, la que supuestamente es súper mala, ¿no? Teóricamente, porque eso es para analizarlo, con el protagonista, ¿no? Es decir, cuando una mujer lee un libro en el que el protagonista es un hombre, al final también se identifica con ese protagonista. Entonces, al final, nunca vivimos nuestras vidas siendo nosotras protagonistas, con historias que nos pasan a nosotras, sino que somos capaces de ponernos en el lugar de ellos, entender su lógica e interiorizarla, ¿no? Y esa es una forma también de promocionar el patriarcado, de que nosotras mismas les entendamos. Entonces, bueno, pues todo esto, ¿no? Es decir, al final eso, me planteo que, en mi caso concreto, decidí no seguir leyendo libros de hombres y empezar solamente a leer libros de mujeres, y me petó la cabeza. O sea, es una forma, claro, como hasta ese momento siempre había leído al azar libros que me interesasen, independientemente de que fuesen hombres o mujeres, pero que al final casi siempre se acaban leyendo más a hombres porque se hacen más famosos sus libros, o son más libros de referencia, libros que te tienes que leer, ¿cómo no te vas a leer, yo que sé, Los Pilares de la Tierra? O sea, es decir, pues al final leía mucho más a hombres, ¿no? Y me di cuenta de esto. Entonces, cuando empecé a leer a mujeres, me di cuenta de que cambiaba radicalmente la forma de contar las historias, cambiaba la riqueza de las historias, cambiaba la forma de contar cosas. Incluso cosas concretas como una violación, que es algo que se da en muchísimos libros, tanto de hombres como de mujeres, la forma de contarlo es radicalmente diferente. Los hombres son muchísimo más explícitos en los detalles, en el horror, en la objetalización, la cosificación del cuerpo de las mujeres, y las mujeres suelen ser muchísimo más sutiles y con ideas, con detalles, te dejan muy claro todo, lo vives como si te estuviese ocurriendo a ti, pero no necesitas esa, no sé, esa forma tan explícita de explicar la violencia hacia las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Incluso hablan mucho más de qué efectos tiene, ¿no? En el caso concreto que estoy contando de la violación, qué efectos tiene sobre las mujeres en el futuro. Eso, ¿no? Es decir, cómo afecta al personaje en el propio momento, en el momento posterior, en sus relaciones con otras personas, con otras parejas, o sea, me parece muchísimo, muchísimo, muchísimo más rico. Entonces, desde que solo leo a mujeres, que hace ya bastantes años, me parece que me ha cambiado bastante la mirada, la verdad. Entonces es solo un ejemplo, ¿no? Pero me parece que esto también es separatismo, elegir cultura de mujeres. Entonces, en mi caso concreto, me resulta absolutamente complicadísimo, tanto el separatismo total en mi vida, en las relaciones personales, como en la música, por ejemplo, me cuesta mucho, o en el cine y las series me cuesta mucho, pero por ejemplo los libros no me ha costado nada. Entonces, bueno, pues la idea de esta serie de vídeos que voy a hacer es eso, poder compartiros recomendaciones pues de libros, de series, de películas, lo que sea que me haya gustado a mí, que además también es una forma de reconvertir el tema de los vídeos de críticas de cine, que no voy a seguir haciéndolos, ya os lo dije, y poder haceros recomendaciones. También muchas me comentabais el tema de recomendaciones de libros. Entonces, hace ya mucho tiempo creé el perfil de Goodreads, no sé si lo conocéis, una red social de libros,
de Supervioletas, en el que solo pongo los libros que leo que estén o escritos por mujeres, pero que sean novela o lo que sea, o teoría feminista o tal. Eso solo los que leo, eso como feminista, ¿no? Luego hay otros libros que leo más tipo manuales o de otros intereses que tenga, que sigo leyendo solamente a mujeres, pero esos no los pongo en el Goodreads. Entonces, pues eso, ahí sí que tenéis recomendaciones, pero es verdad que es una red social que utiliza muy poca gente. Entonces, pues pensando en poder sacar un poco todo eso, me planteé eso, que voy a hacer una serie de vídeos en las cuales os voy a hacer recomendaciones de cosas que me gusten a mí, que sea cultura creada por mujeres. Así que yo creo que con eso termino. Así que nada, un abrazo.